Este problema nos dicen que tenemos una placa inicialmente a una determinada temperatura, nos dicen, suponiendo que la temperatura de la placa es uniforme, es decir, la temperatura varía con el tiempo, varía a lo largo del tiempo, pero no varía con el espacio, es decir, imaginaros que esta es nuestra placa, pues para cada instante de tiempo la temperatura en este punto es igual a la temperatura en este punto, en este punto, en este punto, o incluso si cambiamos el espesor en este punto. Eso es lo que significa temperatura uniforme, que no varía con el espacio, aunque sí que varía con el tiempo. Es decir, nosotros partimos de una temperatura inicial, sería esta temperatura, no es necesario este dato para resolver el problema, y la temperatura de la placa se va reduciendo a medida que avanza el tiempo. Nos dicen que en un determinado instante, un instante arbitrario que os marco aquí, la temperatura de la placa se mide y es de 225 grados y la derivada de la temperatura respecto al tiempo, esta derivada que tiene que ser negativa, lógicamente la derivada es la pendiente de esta curva, si la temperatura se va reduciendo, esta derivada tiene que ser negativa, es de menos 0,022 Kelvin partido segundo. Otros datos que nos dan la temperatura del aire ambiente, 25 grados, nos dan dimensiones de la placa, 0,3 por 0,3 metros, masa de la placa, 3,75 kilos, grado específico, 2.770 julios partido kilogramo Kelvin. Nos dicen que despreciemos la transferencia de calor por radiación, nos dice aquí, suponiendo, el intercambio de calor de radiación con sus alrededores es insignificante y nos piden calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de conservación de la energía. Esto es un sistema cerrado, es simplemente la placa, no hay entrada ni salida de masa, es esta masa fija, los 3,75 kilos. Entonces, conservación de energía para un sistema cerrado sería esta expresión, aquí no hay trabajo ni potencia. Entonces, este término es nulo, se trata de un proceso transitorio, es un proceso que está dependiendo del tiempo, por tanto, este término no es nulo. Despreciando variaciones de energía cinética y potencial, esta energía total es igual a la energía interna U, y para un sólido la energía interna es la masa por el calor específico por la temperatura, y el calor, vamos a representar la placa de esta manera, el calor se disipa hacia un lado, hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Entonces el calor lo representamos de esta manera, ponemos 2 porque disipamos calor hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo por el área, por la temperatura de la superficie menos la temperatura del aire que rodea la placa. Tener cuidado, pongo signo negativo porque el calor es disipado por la placa, es decir, es calor que sale de nuestro sistema, no calor que entra a nuestro sistema. Entonces, sustituyendo valores, resulta un coeficiente de transferencia de calor por convección de 6,35 vatios partido de metro cuadrado Kelvin.